Buenos días, muchas gracias por conectarse. Estamos en el webinario Masculinidad, Sexualidad y Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas. Tenemos el formato de webinario porque tuvimos bastante interés, entonces para que podamos participar el mayor número de personas posibles, no podemos tener habilitados sus micrófonos. Pero bueno, les damos la bienvenida y estamos atentos y atentos al chat. Les queremos pedir si pueden por favor poner su nombre y su país en el chat para que por lo menos tengamos un poco de contacto con quienes nos están escuchando. Este webinario lo estamos realizando Girls Not Brides con la colaboración de Promundo, Hayas, GER y Puntos de Encuentro Men Engage de América Latina. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas, muy entusiasmadas. Es la primera vez que abordamos el tema de masculinidades en relación con matrimonio y uniones infantiles tempranas y forzadas en la región. Les voy a presentar a mis colegas que están en la llamada. Tenemos a Margaret Green de Promundo, a quien le agradecemos además que organizó toda la conexión para el webinario. Tenemos a Emma Puig de La Bella Casa de Hayas, a Douglas Mendoza de Puntos de Encuentro Men Engage y tendremos más adelante a Lilian López de Quer, Guatemala. Entonces, bueno, pues sin más, les recuerdo, por favor, pongan su nombre y su país en el chat y le doy la palabra a Margaret, que nos va a contar un poco sobre pues, por qué es importante hablar de masculinidades y matrimonio y uniones infantiles tempranas y forzadas. Gracias, Margaret. Gracias a ustedes. ¿Y se ve mi pantalla o con la presentación o no? No, todavía no. ¿Todavía no? Ok. Ok. Y ahora sí, ¿verdad? Ya. Ok, gracias. Y pido disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidas al webinario. Mis palabras van a servir como una pequeña introducción a las excelentes presentaciones que vienen, que van a ser hechas por mis colegas. Mi tarea es proporcionar una visión general de los problemas y del desafío, del reto de trabajar el tema de masculinidad y el MUITF, los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Voy a hablar un poco de algunos enfoques programáticos y identificar brechas en la investigación también. Yo abogo continuamente por el tema de los hombres y los niños en una variedad de temas relacionados con la salud y el desarrollo. Y en este área hay un enfoque generalmente exclusivo en niñas y mujeres. Y yo creo que lo importante es entender mejor que cuando estamos hablando de la necesidad de considerar a los hombres y los niños, no es como una población que compite con el enfoque en niñas y mujeres, pero es un tema súper importante que toca en todo que tiene a ver con uniones y matrimonios. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es una justificativa por qué debemos involucrar a los hombres y los niños y este enfoque de masculinidades en vez de pensar en los hombres y niños simplemente como una población de interés.
algunas investigaciones sobre los hombres y el MUITF en la región y algunas actividades programáticas en otras regiones y lo que nos ofrece un enfoque en la sexualidad. Entonces, ¿por qué involucrar a hombres y niños para terminar con el MUIF? Claro que los padres y los parientes varones juegan un papel importante en perpetuar el matrimonio infantil por una variedad de razones, la mayoría de las cuales se derivan de normas de género no equitativas, como el énfasis en el honor familiar, en lo que se refiere al control de la sexualidad de las niñas. Y también debemos llegar a los novios e esposos para poner fin a la práctica. Las relaciones sexuales y intergeneracionales se caracterizan por el acceso de hombres mayores a los recursos y al control, incluso sobre los términos del sexo. Los líderes de la comunidad de la iglesia tienen una influencia importante en la visión del matrimonio y juegan un papel en la solemnización de la práctica, y los miembros de la comunidad contribuyen a sustentar las normas sociales y de género. Entonces, como dije, estamos hablando de personas, pero no debemos olvidarnos del tema de masculinidad y también de las instituciones como las escuelas y otras instituciones que reflejan una jerarquía de género y que representan como un telón de fondo para las decisiones sobre el matrimonio. Entonces, si podemos cambiar de enfoque un poco de las personas, niños y hombres, y hablar un poco más de la masculinidad y la desigualdad de género, es importante comprender el tema de la masculinidad, como los hombres y los niños. La masculinidad es como un sistema de reglas que hacen parte de un sistema de desigualdad de género y normas restrictivas de género. Nosotros vemos que la división de trabajo en las relaciones sexuales son como manifestaciones de las desigualdades de género, y nociones nocivas de masculinidad como el derecho al sexo y el uso de violencia también reflejan el mayor poder que recae en hombres y niños y el bajo valor de mujeres y niñas. El doble estándar sexual tiene un papel importante en el MUIF. Y quiero hablar también de la necesidad de pensar, de considerar el MUIF en el contexto de un mercado matrimonial. Quiero decir que hay un cambio entre personas y familias, y es necesario entender los conceptos de no sé cómo decirlo, supply and demand, demanda y si quiere. Y oferta. Oferta, gracias, demanda y oferta de esposos, esposas con varias características personales. Como ustedes saben muy bien, la existencia del matrimonio infantil en América Latina y el Caribe no ha sido reconocido relativamente recientemente. Entonces voy a tocar en unas investigaciones que empezaron a llamar atención a la práctica en la región. Promundo hizo una investigación en Brasil y
dicen que el Brasil se destaca por el alto contraste entre el elevado puesto del país en el ranking de números absolutos y la falta de investigaciones sobre el asunto. Según una estimativa, Brasil ocupa el 4º lugar en el mundo en números absolutos de niñas casadas o cohabitando con menos de 15 años, con cerca de 877,000 mujeres de entre 20 y 24 años casadas con menos de 15 años. También se estima que entre estas mujeres de 20 a 24 años tienen una alta porcentaje de mujeres que casaron con menos de 18 años. Pues yo quiero resaltar de la investigación de Promundo sobre la masculinidad y el matrimonio infantil que hay un grupo de condiciones importantes. La naturalización de la violencia, la visión de los hombres del cuerpo de las mujeres como su propiedad, el control de los hombres sobre la sexualidad y el comportamiento de las mujeres de una manera que limita su autonomía. Y también encontraron que los hombres mayores a menudo prefieren a las mujeres más jóvenes porque es más fácil ejercer dominio sobre ellas. También quiero mencionar esta investigación multipaís hecho por Plan y UNFPA, liderada por Emma Puig de la Bella Casa, Alex Munife y otros de Plan y UNFPA. Y aquí ahora quiero resaltar otras características distintivas que tienen a ver con la masculinidad. La violencia en sus hogares de origen y luego violencia y control en las relaciones que entran. El apego de las niñas a los conceptos del amor romántico, el doble estándar sexual, y también Flaxo y UNFPA han hecho investigaciones importantes sobre la masculinidad y cómo por ejemplo, en Guatemala, las mujeres reportan niveles de violencia más elevados cuando sus parejas tienen 10 años o más, que son cuando la edad es de 10 años o más mayor que ellas. Entonces, vemos que el tema de la masculinidad es algo bastante importante en la región. Voy a pasar muy rápido en porque realmente son poquísimos los programas en la región, pues yo espero que durante la discusión ustedes pueden compartir con nosotros si tienen ejemplos de actividades que trabajan con los hombres, los niños o el tema de la masculinidad para poner fin al MUIF. Pero existen algunos ejemplos interesantes de otras regiones, sobre todo de la Asia del Sur, donde fue identificado muy temprano el desafío, el problema del matrimonio infantil. Ok. Pues yo creo que la mayor parte de los programas tocan en estos grupos, pero yo quiero resaltar otra vez la importancia de tocar en la cuestión de la masculinidad y la sexualidad para que sean más visibles y para que ayuden más a informar los programas que estamos desarrollando. Hablando de la sexualidad, es un tema que muchas personas identificaron como
algo muy importante, pero no sabíamos cómo tocar en este asunto. Sabíamos que la sexualidad, el control de la sexualidad de las niñas era un impulso importante para el MUIF, pero no sabíamos cómo tocar en esto. Entonces, organizamos, hay un grupo de trabajo liderado por varias instituciones que intentó identificar los temas, las actividades esenciales en los programas que tocan en la sexualidad para poder hacer más advocacia, para incentivar más actividades sobre el tema de sexualidad que nos reconocemos como algo tan importante. Algunas brechas en nuestro conocimiento del tema de masculinidad y el matrimonio infantil. Debemos saber más sobre las motivaciones de los hombres para casarse con niñas y adolescentes. Como hablé antes, como dije antes, debemos entender mejor en cada contexto la construcción social de la sexualidad y cómo tiene una fuerte relación con otros valores y prácticas que impulsan el MUIF. Debemos aprender más sobre la dinámica entre las niñas y sus esposos en unión. En la región de América Latina y el Caribe existen muy pocos programas que trabajan directamente este tema y es algo interesante, es algo que debemos cultivar. Y también, como estamos hablando de cómo cambiar normas sociales, se necesita más evidencia para poder ampliar el tamaño de los programas para que podamos tocar en mucho más personas y para llevar, para construir este cambio social. Termino ahora. Gracias. Muchas gracias, Margaret. Vamos ahora con Douglas Mendoza para que nos comparta cuáles son las recomendaciones que tienen como Men Engage y justamente acaban de tener un congreso en Centroamérica, ¿no? Sobre el tema para el trabajo de masculinidades en América Latina. Douglas, muchas gracias. Gracias, Eugenia. Gracias, Margaret. Bueno, comentarte que desde hace 16 años, desde la red de activistas y académicos, hemos promovido lo que son los coloquios de los estudios de género, masculinidades, y hasta la fecha hemos organizado 7 coloquios. El último coloquio lo desarrollamos en Costa Rica, y este coloquio está integrado por hombres y mujeres investigadoras académicas de las universidades, de movimientos sociales, ONG, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, colectivos de hombres y de mujeres, y lo que queremos con estos coloquios es algo vinculado a lo que está planteando Margaret, ¿no? Cómo podemos generar un espacio de diálogo que nos permita dialogar alrededor de las evidencias, alrededor del trabajo con los hombres, las masculinidades, y que nos permita generar esta articulación entre el Estado, las ONG, los movimientos sociales, activistas, líderes comunitarios, para poder entender cómo se juntan estos múltiples factores alrededor de la problemática sobre el matrimonio infantil forzado, y cómo alrededor de eso estas evidencias nos brindan mayores conocimientos para entender cómo operan esas múltiples realidades, y al mismo tiempo generar metodologías, generar intervenciones que nos ayuden a poder generar o garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, y cómo los niños varones pueden promover una forma de ser hombres
desde la igualdad, del respeto, de la no violencia. Y para nosotros, digamos que en este coloquio en Costa Rica, no organizamos una mesa especial sobre matrimonio infantil, uniones forzadas. Lo que organizamos son mesas temáticas alrededor de la violencia. En todo el tema de la violencia, generamos un diálogo alrededor del matrimonio infantil, pero sí se centra alrededor de la expresión de toda la violencia, y vemos que el matrimonio infantil es una de las tantas expresiones asociadas a esto. Y dentro de esas reflexiones, lo que queremos en este coloquio es poder producir información científica que nos ayude a poder unos niños, unos varones, desde un enfoque transformador de género, ¿no? Porque sabemos que hay mucho trabajo alrededor del trabajo de las masculinidades, pero solamente de una manera aislada, o solamente acciones particulares, pero no están encaminadas dentro de un programa integral que trabaje dentro del enfoque ecológico, ¿no? A todos los diversos niveles para poderlo trabajar. Y una de las apuestas que tenemos dentro de este coloquio es cómo generamos estos diálogos desde la sociedad civil, dentro del activismo, dentro de la academia, dentro de los investigadores, porque vemos que cada uno tiene su propia experticia, trabajando sus propias acciones en cada uno de los territorios, pero uno de los grandes retos y desafíos es cómo promovemos esta articulación, estos enfoques que nos ayuden a conectar y a reconocer la experticia que tenemos alrededor de estos abordajes, porque sabemos que en un enfoque integral, integrador, es difícil que como organización podamos promover todos los enfoques que requiere la prevención de los matrimonios infantiles y forzados. Y dentro de eso, en este coloquio en Costa Rica, después de realizar 7 coloquios en Costa Rica, fue la primera vez que organizamos un foro sobre adolescentes y masculinidades, porque hemos encontrado que para promover que los niños, adolescentes y los jóvenes promuevan otro tipo de forma de ser hombre, de ser niño, vinculado a la expresión de las masculinidades, sienten que estos espacios que hacemos nosotros desde la academia, los coloquios, o de estos espacios que hacemos desde las redes de masculinidad en América Latina o a nivel global, sienten que son muy adultizados, ¿no? O sea, que somos los adultos, los académicos, los investigadores hablando desde los niños, desde los adolescentes, y entonces ellos querían tener su propio espacio para poder dialogar alrededor de sus propios códigos, alrededor de sus propios intereses. Y en este coloquio en Costa Rica se logró poder visibilizar esa expresión de las masculinidades, en masculinidades de primera infancia, adolescentes y jóvenes, y que por supuesto tienen sus propios intereses y sus propias realidades alrededor de promover sus derechos y alrededor de ser protagonistas de sus propias realidades. Y uno de los grandes retos y desafíos que tenemos en el trabajo desde las masculinidades es cómo promovemos un enfoque intergeneracional, un enfoque generacional que nos permita entender, dialogar desde los intereses que tienen los niños, los adolescentes y los jóvenes alrededor de sus propios deseos, sus propias necesidades, y vincularlo con acciones sobre este trabajo. Y la otra cosa que también en este coloquio de masculinidades nos decían los adolescentes y los jóvenes, está vinculado a cómo promover un enfoque de abordaje integral de la sexualidad, cómo promover campañas dirigidas a una sexualidad integral, dirigida hacia los niños, hacia adolescentes y los jóvenes, que los ayuden a cuestionar una sexualidad machista, vinculada al tema de la transformación de estas relaciones que se promueven en el tema de los noviazgos, ¿no? Un noviazgo más igualitario que los ayude a poder tener otros referentes alrededor de la vivencia del amor no romántico, no tradicional, sino alrededor del tema de la igualdad. Y dentro de eso, varias de las reflexiones están enfocadas a poder trabajarlo a diversos niveles desde la promoción desde el modelo ecológico. Y a nivel individual, cómo comenzamos a poder trabajar desde masculinidades en la primera infancia. Hablar de masculinidad en la primera infancia es promover que los niños y las niñas tienen los mismos derechos, tienen responsabilidades, y al mismo tiempo promover entornos desde una educación inclusiva, promover y desarrollar que los niños y las niñas desarrollen las mismas habilidades, las mismas competencias, y sobre todo promover que estos niños desarrollen otros referentes de ser hombres, que cuando sean hombres adultos y si se quieren casar, por supuesto, no establezcan relaciones con las niñas, no establezcan
uniones con las niñas, sino que tengan otro referente de vincular o establecer otro tipo de relaciones con las parejas. Por supuesto, también cuando hablamos de promover el empoderamiento de las niñas, implica también generar procesos de reflexión con los niños, con adolescentes, cómo los niños reconocen que las niñas tienen las mismas habilidades, las mismas competencias, y dentro de eso promover un diálogo intergenérico entre ellos, un diálogo de pares que reconozcan sus propios derechos, y dentro de eso también promover espacios lúdicos, artísticos, diálogos entre pares que los ayuden a poder fortalecer sus derechos dentro de la lúdica, interactiva, y también promoverlo en el entorno familiar, ¿no? Ya ahí Margaret decía cómo promover en las familias, promover los derechos que tienen los niños y las niñas, poder promover modelos de crianza positivos en los niños, en las niñas, y poder cuestionar esos roles tradicionales de género, otras maneras de ser niños, otras maneras de ser niñas, promoviendo el respeto. Y dentro de eso también, cómo promovemos que los hombres seamos padres cuidadoras de los niños, de las niñas, desde el embarazo, el crecimiento, en todas sus etapas, y dentro de eso también cómo los hombres participamos en las tareas domésticas, en las tareas de los cuidados, que los niños y las niñas, nuestros hijos, nuestras hijas, tengan otro referente de ser hombres positivos en su vida cotidiana, y dentro de eso también cómo los padres podemos apoyar el pleno desarrollo de las niñas y que no veamos el matrimonio como el único destino que tienen las niñas o que tienen las mujeres. Cómo promover otras maneras de relacionarse. Dentro de eso también es importante que como padres, como hombres, no seamos cómplices de esta práctica nociva alrededor de cómo cuestionamos las normas tradicionales de género en nuestros entornos, no solamente porque son nuestros hijos o hijas o tenemos un vínculo con los niños y las niñas, sino que es una práctica nociva que violenta los derechos de las niñas y al igual que todas las adolescentes. Y luego a nivel comunitario es importante que podamos promover procesos de reflexión que cuestionen la masculinidad tradicional, trabajar con los jueces, trabajar con los líderes comunitarios, trabajar con personal del Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, que se puede incluir este enfoque de trabajo con las masculinidades desde un enfoque transformador de género que les permita cuestionar las expresiones de la violencia y, más particular, el matrimonio infantil y todas sus expresiones. Es importante también a nivel de la familia, cómo con los padres promovemos un enfoque integral de la sexualidad que les brinde herramientas a los papás, a las mamás, a los tutores y a las tutores para poder dialogar y acompañar el crecimiento de los niños, de las niñas en estos espacios que hay en algunos de los países, aprovechar el espacio de la escuela para padres y para madres a reflexionar sobre estos temas, en cómo promovemos otras maneras de ser hombre, masculinidades alternativas, igualitarias, más positivas, y alrededor de eso, como a nivel comunitario es importante que sigamos promoviendo campañas comunitarias que cuestionen esas masculinidades tradicionales, tóxicas, que siguen tolerando o resaltando lo que es el tema o aceptando el matrimonio infantil forzado. Y alrededor de eso, una de las cosas que trabajamos a nivel comunitario es lo que queremos decir. A nivel de América Latina y el Caribe existen 14 redes de masculinidades en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y en el Caribe, donde queremos que se vinculen a desarrollar acciones comunitarias, no solamente trabajando las masculinidades como una moda que hay que trabajar con los hombres, sino cómo generar acciones comunitarias que vinculen en la promoción de otros modelos de ser hombre, otros modelos de masculinidades y que también incluyan a líderes comunitarios, a líderes dentro de las diversas comunidades, pero también que establezcan alianzas con diversas organizaciones prestadoras de servicio en la salud, la prevención de la violencia, en el tema de la educación. Y algo de lo que estamos generando o dialogando es cómo compartir estas intervenciones
que hablaba Margaret, programas que se están desarrollando en diversos países. ¿Cuáles son, cómo estamos sistematizando estos procesos que nos ayuden a generar mayores evidencias para poder entender las realidades, estas metodologías que se están utilizando para poderlas socializar, compartir? Porque sabemos que muchas veces en el tema de las evidencias, muchas veces hay protagonismo, ¿no?, de la academia, de la investigación, y cómo estas se pueden desarrollar para ser más prácticas desde un lenguaje más coloquial, que sirvan para la comunidad, que le sirvan a los niños, a las niñas, a las familias, y cómo promovemos este reto, ¿no?, este diálogo desde la sociedad civil, el activismo, para que sigamos partiendo metodologías. Sabemos que en el caso de colegas que en UNFPA han hablado del Plan Internacional, UNFPA Guatemala, otras organizaciones, Flaxo, que hay diversas producciones académicas en la región, han hecho varias publicaciones, cómo hacemos uso de esas evidencias y que las retomamos para el trabajo comunitario y que las generamos en el diálogo, porque sabemos que muchas veces el reto de la investigación es que se quedan impresas en la biblioteca, en los estantes, pero no damos un monitoreo constante, cómo esas evidencias a lo largo del tiempo se van transformando o las vamos utilizando en la transformación de las normas sociales que nos ayuden a saber cómo estamos avanzando, ¿no?, por la eliminación de los matrimonios en nuestros países. Y luego también a nivel nacional, cómo en las políticas públicas se están visibilizando que es importante trabajar con los hombres a nivel más integral, cómo incluir a los hombres en la educación, en esta escuela de los padres, cómo en los ministerios de educación se puede incluir que cuando hablamos de padres no solamente hablamos de las madres, sino generar procesos donde los hombres se acercan a las escuelas para poder entender la dinámica y las realidades que tienen los niños, que tienen las niñas, pero dentro de eso promover programas donde los hombres se sientan llamados a poder generar procesos de reflexión, cómo podemos generar alianzas entre el Estado y las organizaciones a nivel local, a nivel nacional, que nos ayuden a promover servicios que brinden respuesta a esta realidad que tienen las niñas, las adolescentes con relación a la violencia. ¿Cómo articulamos la educación, los servicios, a la atención y a la sanción también de estos delitos a nivel local, nacional, pero también seguirnos capacitando, brindando herramientas para poder atender esta situación alrededor del matrimonio infantil, matrimonio forzado, y seguir trabajando? Entonces, digamos que estos espacios de diálogo que lo estamos haciendo a nivel de América Latina, digamos que es un espacio constante para seguir revisitándonos y compartiendo estas buenas prácticas alrededor del trabajo con las masculinidades y, por supuesto, a nivel de América Latina, con el tema de masculinidades de primera infancia, todavía tenemos un gran reto, un gran desafío de cómo seguimos generando más evidencia y estamos compartiendo, porque generalmente estamos trabajando masculinidades desde etapas más adolescentes, jóvenes, adultos. Es importante poderlo promover, el trabajo con los hombres, las masculinidades, desde un ciclo de vida, desde la infancia hasta la adultez, en todos los procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Douglas. Les recuerdo, estamos en el webinario Masculinidades, Sexualidad y Matrimonio y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas. Por favor, pongan su nombre y su país en el chat. Escojan que se vea a panelistas y participantes para que todos podamos verlo. Somos 220 personas conectadas ahorita. Muchas gracias por su interés. No vamos a poder dar la palabra justo por el número de participantes. Hay un chat especial para preguntas y respuestas. Por favor, por ahí pongan para quién es la pregunta. Les pido a los colegas y a las colegas también que vayan respondiendo, si pueden, las cosas que son más de contacto y así. Y abriremos un espacio para las respuestas. Vamos a pasar ahora a los casos ya más específicos, más aterrizados en terrenos y en contextos. Le doy la palabra ahora a Lilian López de Quer, que nos va a hablar sobre el tema de masculinidades con adolescentes de 12 a 18 años de edad en el occidente de Guatemala. Muchas gracias, Lilian. Adelante.
Buenos días a todos y a todas. Es un placer. Mi nombre es Lilian López de Cari, Guatemala. Solo quisiera confirmar que sí están viendo mi pantalla. Yes. Se ve perfecto, sí. Gracias. Bueno, en el caso de Cari, Guatemala, pues quisiéramos compartirles un proceso que se realizó en la parte del occidente del país. Y este proceso le hemos denominado Tejiendo Voces de Mujeres Jóvenes Indígenas para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Este proceso se divide en dos partes. Una primera fase en asocio con una organización local que se llama Go Joven, que seguramente muchos la conocen, y en una segunda fase pues también ya lo implementó directamente CARE. Este proceso le denominamos masculinidades transformadoras, ya lo decía el colega Douglas, yo creo que también está en el debate político, ¿no? De cómo realmente podemos empezar a cuestionar y a poder, digamos, definir cómo trabajar con los hombres, niños, adolescentes, etcétera. Lo voy a pasar a la siguiente pantalla. Bueno, nuestra experiencia fue un proceso de formación que se implementó en 27 comunidades, 810 jóvenes sensibilizados y formados. Como les comento, se hizo en la parte del occidente del país, especialmente en lugares en donde pues existen altos niveles de machismo, como en todos los lugares. Sin embargo, hay lugares particulares en donde el machismo es tan visible que en realidad pues podemos decir que las mujeres no pueden salir de casa o que las niñas no tienen derecho a hablar, así muy marcado. Entonces, en este sentido, trabajamos en dos lugares del departamento del país que le llamamos, bueno, los departamentos se llaman Totonicapán y Quiché. Para esto, la metodología fueron las actividades lúdicas de cómo los niños y las niñas, y en este caso particularmente los niños, en el marco de las masculinidades, cómo empezar a desnaturalizar ciertas actitudes, digamos, desde la niñez, esos patrones de crianza que de alguna manera están internalizadas, y las actividades lúdicas a través de la pintura, el arte, los juegos, etcétera. Utilizamos también como referencia la metodología de la cultura del buen trato, que fue una metodología utilizada en México. Por otro lado, también nuestra estrategia fue que justamente jóvenes sean los que faciliten el proceso. Ya lo decían Douglas, no, las organizaciones de jóvenes de alguna manera pues cuestionan el tema del adultocentrismo. En ese sentido, pues una de las formas que creemos pertinente fue justamente que hombres hablando con hombres en este sentido. Por otro lado, pues cómo promover el pleno ejercicio de los derechos humanos. Justamente el vivir una vida libre de violencia es un derecho humano, la AIDS como un derecho humano, o sea, la educación integral en sexualidad. Entonces el abordaje, digamos, tratamos de hacerlo de la manera más integral posible para que los niños y las niñas pues también, como ven en la fotografía, también se encuentren, también muestren, también de alguna manera desnaturalicen, digamos, estas actitudes de violencia internalizada y sobre todo también la reproducción de los roles de género. Por otro lado, como de alguna manera, pues dentro de las aulas pueden tener diálogos entre pares y también como los docentes en este caso también van conociendo que las actitudes de los niños y los adolescentes también han sido, digamos, han sido formados desde los hogares. Prácticamente uno de los actores importantes alrededor de los niños y adolescentes, pues en este caso son los docentes porque fueron en centros educativos y bueno, también ahí encontramos un gran reto que muchas veces los mismos docentes son los que promueven, digamos, actitudes machistas y patriarcales. ¿Cuál fue nuestro enfoque? El marco conceptual sobre género y masculinidades.
Ya lo decía, pues hay muchas teorías, hay muchas experiencias, movimientos de mujeres, mujeres indígenas, feministas han construido muchos marcos conceptuales. Tratamos la manera de combinar las dos cosas, ¿no? Desde las mujeres indígenas y mujeres no indígenas, porque nuestra intervención fue justamente en comunidades 100% indígenas. Por otro lado, el patriarcado y la violencia de género, cómo hacer que los niños y los adolescentes pues de alguna manera visibilicen que la estructura patriarcal dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de la familia está latente y cómo ir rompiendo desde las actitudes de los niños. Y también digamos cómo la violencia basada en género también se da en los diferentes ámbitos. También los nuevos enfoques de la masculinidad, como una nueva forma de ser hombre, qué es ser hombre, etcétera. Hubieron como muchas experiencias interesantes, la expresión de los niños en términos de decir, bueno, pues así me enseñaron mis papás, así actúa mi papá, etcétera. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar sobre cómo nos desafiamos en términos de los problemas estructurales que tenemos en el país de un Estado patriarcal y una sociedad patriarcal y machista. La cultura del buen trato, que ya les mencioné anteriormente, que fue una metodología con éxito en México, y bueno, tratamos de adaptarla dentro de este proceso. ¿Cuáles fueron nuestros principales logros? Consideramos que el hecho de haber podido trabajar con niños adolescentes en lugares específicos en donde vemos que son corredores de narcotráfico, corredor seco, marcado por un sistema local patriarcal muy fuerte. Los gobiernos locales pues podríamos decir, tienen un sistema de control un sistema de control sobre las comunidades, en el cuerpo de las mujeres, en la organización de las mujeres. Entonces, el hecho de haber logrado adentrarnos dentro de estas comunidades a través de diferentes estrategias, consideramos que es un logro. Por otro lado, también cómo explorar las potencialidades internas de los niños y adolescentes a través de diferentes procesos de acciones más lúdicas, no magistrales. También las reflexiones individuales y colectivas sobre las violencias entre los chicos, cómo empiezan a revisar que el hecho de que en casa ven que papá pues golpea a la mamá de alguna manera, pues es una violencia y que eso está legislado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y cómo empezar a internalizar la violencia como un delito. Por otro lado, también permitió que los chicos mismos dentro del espacio, en el centro educativo, en la comunidad, en la familia, pudieran identificar, digamos, esos actos de violencia en contra de las mujeres y cómo generar esas reflexiones en torno a desnaturalizarlo como una actitud normalizada. Por otro lado, la identificación fuerte que hacen dentro de estos diferentes ámbitos es la violencia física, psicológica, económica y sexual. Y en la violencia sexual, pues básicamente enlazamos todo el tema de matrimonios forzados, el matrimonio infantil y todo, digamos, de alguna manera esa figura o la responsabilidad que de alguna manera los hombres a partir desde la niñez y adolescencia pues tienen esta responsabilidad en el marco de estas situaciones sociales que se dan. Por otro lado, también dentro de las expresiones y han identificado cómo los roles de género a nivel comunitario, pues obviamente promueven la superioridad de los hombres, la desvalorización y deterioro en la autoestima de las mujeres. Y en ese sentido, pues dentro de este proceso en realidad identificamos desafíos muy fuertes. Por ejemplo, adolescentes en intentos de suicidio, en casos de cutting, etcétera. En ese sentido, sí creemos que no solo tuvimos logros, lecciones aprendidas, sino desafíos muy fuertes. Por otro lado, también el reconocimiento de la construcción social de los roles, cómo de alguna manera dentro de las aulas se reproducen los roles de género que tienen que hacer los hombres, que tienen que hacer las mujeres, y en ese sentido también los chicos hicieron como esa reflexión y ese autocuestionamiento de las actitudes.
En estos espacios, de alguna manera, las voces de los jóvenes, en donde se pudieron dar espacios de convivencia, en donde identifican que de alguna manera debe empezar también por ellos mismos, evitar la violencia con las actitudes, con palabras que puedan darse dentro de las aulas entre hombres y mujeres. Incluso algo interesante que nos pareció bastante fuerte es en las horas de recreo, digamos, cómo las estructuras de las escuelas pues obviamente están hechas para hombres, para los roles de género, ¿verdad? ¿Qué espacios son para los hombres? ¿Qué tipo de juegos van a hacer los hombres? ¿Y qué tipo de juegos van a hacer las mujeres? Entonces, en ese sentido fue interesante que los adolescentes mismos también reflexionaran esa parte. Por otro lado, también el reconocimiento de que jóvenes o adolescentes están sufriendo, están enfrentando violencia intrafamiliar, también fue importante, porque no necesariamente es fácil decir, bueno, en casa a mí me golpean, en casa esto me hacen, y por eso tengo esta actitud. Entonces, en realidad, para nosotros eso fue bastante, digamos, bastante bueno. Por otro lado, la homosexualidad silenciada e invisibilizada. Algunos chicos con toda esa, con todo el tabú que hay dentro de los espacios comunitarios, de alguna manera decían, bueno, yo soy homosexual, pero ¿cómo puedo ejercer ese derecho? El que no me estén criticando, el que no me estén violentando. Eso también para nosotros fue también un desafío en el sentido en que son comunidades, como digo, el hecho de identificar a un chico adolescente homosexual, han habido casos en donde han sido asesinados por haber expresado su preferencia sexual. Por otro lado, también cómo identifican la importancia del trabajo con las masculinidades, cómo desde los niños y adolescentes empezar como digo, a reflexionar las actitudes, cómo prevenir la violencia, prevenir la discriminación, y no solo la discriminación en el ámbito de clases sociales o otros tipos de discriminación, sino cómo esto también es interseccional con el tema racial. De alguna manera, cómo también se evidencia en algunas escuelas las relaciones con algunos niños indígenas y no indígenas. Por otro lado, también la importancia de espacios educativos libres de violencia, tanto, digamos, hacia las mujeres, pero también como los chicos dicen, bueno, entonces, cómo también empezamos a tener más apoyo para con nuestros padres, para con nuestras madres, para también trabajar esa parte. De hecho, la experiencia de nosotros fue también trabajar con estos actores, pero consideramos que seguimos teniendo grandes desafíos para desnaturalizar desde la familia, desde esos espacios de autoridades comunitarias en las comunidades. Una lección aprendida para nosotros es que pueden haber muchos enfoques de abordar masculinidades, pero también consideramos que una deuda que se tiene no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel de América Latina, es justamente cómo empezar a abordar estos enfoques pueblos indígenas, desde mujeres indígenas, que bueno, siempre hay, ¿no? Esa demanda incluso de los movimientos sociales de mujeres indígenas y pueblos indígenas, que hay particularidades que no debemos homogenizar. Entonces, consideramos que esto fue una lección aprendida en que los enfoques académicos, teóricos que utilizamos, las adaptamos de acuerdo al contexto comunitario y cotidiano de los jóvenes. Por otro lado, digamos, también el hecho de que muchas veces los actores de las instituciones públicas no necesariamente también tienen esa apertura de poder abordarlo por todo el tema de un Estado conservador. En ese sentido, pues para nosotros el hecho de vincularlo al currículo nacional de base, de hacer una incidencia política a nivel local y departamental, también fue una lección aprendida que nos ayudó mucho a desarrollar el proceso. Por otro lado, también el diálogo, digamos, de joven a joven, de hombre a hombre, de tú a tú, de pares, permitió a que los jóvenes realmente manifestaran su sentir, manifestaran de alguna manera sus casos individuales, que realmente en áreas como las que intervenimos ha sido muy difícil, digamos, con otros actores, y sobre todo porque realmente los patrones de crianza son bastante fuertes. Los desafíos, como ya lo mencionaba hoy,
pues los lugares en donde trabajamos, pues la religión está bastante arraigada, como en todos los lugares, pero es muy marcado, digamos, la religión evangélica y católica, en donde realmente pues hay un sistema bastante marcado dentro de las comunidades. Por otro lado, consideramos que la historia política del país y de la construcción de los roles de género particularizados es importante. De alguna forma, como, digamos, los países de América Latina también se parte desde un abordaje historizado. Cómo cuestionar, digamos, los niveles de machismo, los niveles de sistemas patriarcales, es importante verlo desde la historia. Por otro lado, el racismo, el clasismo, desde la interseccionalidad de las violencias, cómo no solo abordar, digamos, esa violencia entre hombres y mujeres, en esa diversidad también sexual, sino también cómo la insistencia de conocer la particularidad y abordaje desde pueblos indígenas. Por otro lado, también consideramos que los actores que intervienen en el entorno de los niños, las niñas, en esa toma de decisión informada, seguimos teniendo un desafío cotidiano de cómo realmente desnaturalizar mentalidades, actitudes y de alguna manera cómo el Estado de Guatemala asume la corresponsabilidad que le corresponde en términos, digamos, del currículo nacional de base con un enfoque en donde se desnaturalicen los roles de género. Entonces, pues muy brevemente lo hice de manera muy resumida y eso es lo que les podemos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Estoy tomando nota de algunas preguntas del chat. Por favor, usen el de preguntas y respuestas. Tiene una Q y A, porque es más fácil ahí tener una sistematización para poderles contestar. Vamos ahora entonces con Emma Puig de la Bella Casa de Hayas. Ella va a hablar sobre el desplazamiento forzado de niñas y matrimonio y uniones forzadas. La pregunta es si es un desafío creciente en crisis humanitarias emergentes en América Latina y cómo involucrando a hombres y jóvenes refugiados para reducir el riesgo y mitigar las consecuencias se puede abordar esa crisis. Veo que ya pudiste compartir tu pantalla. Te dejo, Emma. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Hola a todos y todas. Es un placer compartir este espacio con las compañeras. Y un poco lo que me gustaría ahora traer a esta discusión es la reflexión sobre, un poco dando continuidad a lo que han compartido Lilian y Douglas, esta reflexión sobre en estos contextos de crisis humanitarias emergentes, si realmente en América Latina y el Caribe el matrimonio y las uniones forzadas también significan un desafío para las niñas que están en una situación de desplazamiento, ¿no? Y un poco contaros cuáles son las oportunidades que estamos viendo en Hayas. A ver, sí. Rápidamente, obviamente no me voy a detener en esto, pero para quienes no conozcan un poco el trabajo de Hayas en el mundo, quisiera dar un pantallazo de los países donde nos encontramos y un poco en este escenario que, como veréis, en América Latina y el Caribe estamos presentes, estamos abogando para la protección de las personas refugiadas y trabajando para que estas personas también que están en situación de desplazamiento por la fuerza, particularmente mujeres y niñas, desde sus diversidades, sean tratadas con la dignidad y el respeto que se merecen. Y en ese sentido, tampoco voy a entrar en el detalle, pero dentro del trabajo que estamos impulsando, dentro de nuestra estrategia de prevención y respuesta a la violencia, hay un trabajo muy fuerte en contribuir a disminuir esas amenazas a la seguridad para niñas y las mujeres que viven estos entornos de desplazamiento forzado. Además, a través de la gestión del manejo de casos de sobrevivientes de violencia basada en género, especialmente mujeres y niñas, en relación a la atención psicosocial, derivación a servicios de salud, incluyendo derechos sexual-reproductivos, la protección legal y, por supuesto, generando espacios de empoderamiento, porque obviamente, como venimos conversando, esta necesidad de retomar el control y el poder sobre sus vidas. Y en ese sentido hay un trabajo de prevención primaria, que es lo que vamos también a hablar hoy, reflexionar hoy sobre esos programas transformadores de género en el contexto de
las crisis humanitarias emergentes que buscan ese cambio de norma social y obviamente trabajar con hombres y niños para deconstruir esas normas y comportamientos que mis compañeros ya han adelantado. Entonces, en ese sentido, es muy importante que recordemos bueno, pues que nos encontramos en un escenario de crisis emergentes humanitarias, obviamente que están relacionadas con los contextos sociales y políticos, ¿no? Que añaden un nivel de dificultad a lo que ha compartido la compañera Lilian. Y obviamente Venezuela es un espacio en el que muchas organizaciones estamos trabajando. Sabemos que hay toda una ruta migratoria y de desplazamiento, pero no es la única, ¿no? Liliana adelantaba también el trabajo en Triángulo Norte, también está México, está Nicaragua, sabemos que en este proceso hay flujos migratorios de diferentes tipos, ¿no? Migraciones pendulares, permanentes, vinculares, no vamos a entrar ahora al detalle, pero es importante recordar que en estos escenarios, y particularmente las niñas que no están acompañadas, circulan en zonas fronterizas enfrentando una serie de vulneración de derechos humanos que se acompañan de la arbitrariedad, de los abusos que viven en ese tránsito, ¿no? Y que las expone a las redes de trata y tráfico, así como obviamente todas las formas de violencia basada en género, ¿no? En ese sentido también, y es importante que preparemos esta discusión sobre estos elementos, recordar que esto tiene un impacto en las estructuras familiares, estas crisis de movilidad en las estructuras familiares de los países, influyen en la vida de las niñas, ¿no? En la vida de las niñas, en los territorios que van a dejar, pero también en su proyecto de vida, ¿no? Y en ese sentido, este escenario es lo que llevó a Hayas, a finales del año pasado, a empujar un proceso de evaluación de necesidades en 4 estados de Venezuela. Previamente habíamos hecho también una evaluación de necesidades en México sobre violencia basada en género, específicamente de las mujeres y de las niñas. Y en ese sentido, bueno, hablamos con muchísimas niñas, muchísimas mujeres, muchísimos hombres, muchísimos niños en 4 estados, en Zulia, Caracas, Táchira y Bolivia, y se hizo evidente a través de los testimonios de las niñas, de los niños, cómo este contexto de crisis humanitaria emergente también genera un incremento de una realidad invisibilizada que ya estaba en Venezuela, que son los matrimonios y uniones forzadas con hombres mucho mayores. Entonces, sabemos que es una realidad en América Latina que muchas de las organizaciones que estamos aquí estamos tratando de hacerla visible, pero en este contexto de crisis se evidencia a través de los testimonios que es una realidad pues, que ha tomado mucha más fuerza. Y en ese contexto de construcción social de la que hablaba Douglas, de esas masculinidades hegemónicas en donde los niños aprenden a ejercer el poder sobre las niñas y las mujeres, que se traduce en esa subordinación de los deseos, de las necesidades de las mujeres, de las niñas ante los hombres, y donde sabemos, los ponía Margaret, que se considera el cuerpo de las mujeres y de las niñas como un territorio donde los hombres obviamente pueden hacer lo que ellos desean. Y en este contexto donde está naturalizada esta violencia, las niñas nos han contado que hay además una desvalorización, una falta de reconocimiento de sus voces, de su participación, de su reconocimiento en la toma de decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Y en ese escenario que viven las niñas, los matrimonios y uniones forzadas con los hombres pues son un elemento más de lo que se espera de estas niñas, ¿no? Y en ese sentido, en estos contextos de crisis se ha evidenciado que el matrimonio, además de ser una estrategia para evitar el hambre, debido a esa pobreza agudizada, extrema por la crisis, también debido al aumento de desplazamiento de las familias, ¿no? A otros países, también hay un aumento de desplazamiento de las niñas. Y se evidencian a través de los testimonios 2 escenarios que todavía evidentemente falta y necesitamos seguir profundizando. Por un lado, en el contexto de esos escenarios en donde a un hombre mayor, con frecuencia puede ser un tío, un familiar lejano, que motiva a la niña a acompañarle a unirse para ir a encontrar mejores oportunidades.
y encontrar la posibilidad de generar recursos para además enviar remesas de vuelta a la familia que se queda en el origen. Por otro lado, también a través de la figura de este tío que dice que va a llevar a la niña a reunirse con un familiar que se encuentra en Colombia, en otro país. Esto es una constante también en los testimonios y al final las familias entregan, entre comillas, a sus hijas en unión y muchas veces lo que nos cuentan las niñas es que no vuelven a saber nada más de ellas. Además, también los testimonios que nos han contado, tenemos muchísimos testimonios, delatan que esos desplazamientos forzados que viven las niñas significan una vulnerabilidad adicional. Entonces, niñas que se desplazan con familias o no acompañadas, son interceptadas por redes de trata y tráfico que las explotan sexualmente y también se les pierde la traza. Y en ese sentido los testimonios también nos cuentan que desde luego ese contexto de trata y tráfico se esconde debajo de ese disfraz de matrimonio y uniones forzadas. Otro de los elementos que nos contaban las niñas e incluso los adultos es que existe también circunstancias en que la falta de identificación hace que estas niñas sean más vulnerables porque no pueden comprobar su edad y esto las expone a una situación más compleja. Y además en ese proceso, ¿no? en ese tránsito, estas niñas también rompen todas sus redes con sus familiares en origen y con frecuencia en destino, porque hay un colapso de esas redes sociales, de esos sistemas familiares, y acompañado de los desafíos que existen en la falta de sistemas de protección y que obviamente las ponen en riesgos de violencia sexual. De esta forma hay una articulación muy clara, pero que tenemos que seguir buscando evidencia, investigando, entre los matrimonios y uniones, los desplazamientos forzados y la trata. Y esto son elementos que salen de todas las conversaciones que hemos tenido con las mujeres, niñas, hombres y niños. Y en ese sentido yo quería traer las voces de las niñas. Aquí hay dos testimonios. Una dice, aquí los bachaqueros secuestran a las niñas o adolescentes y se enamoran de ellas y se las llevan a otros países y las prostituyen. Conozco unos casos en la comunidad. Esto nos lo contaba una niña en una comunidad de la Gran Sabana, en Zulia, frontera con Colombia, y esto es uno de los múltiples testimonios que tenemos de las niñas. Otro hombre adulto nos cuenta que hay niñas y adolescentes que se van con hombres mayores a cambio de dinero. Entre los 12 y 16 años, las niñas contraen enfermedades de transmisión sexual, salen embarazadas y no tienen control ni están preparadas para ello. Estos son algunos, son dos testimonios de los numerosos testimonios que hemos podido recabar. En ese sentido, desde Hayas estamos reconociendo que hay una necesidad de involucrar a los hombres y los jóvenes, como los compañeros y las compañeras han trasladado, en el trabajo para eliminar los matrimonios y uniones forzadas infantiles. Pensamos que hay también un desafío en este contexto de las crisis humanitarias de involucrar a los hombres y jóvenes refugiados para reducir el riesgo y mitigar las consecuencias. Y en ese proceso consideramos la necesidad de movilizar el compromiso de estos jóvenes, de estos hombres, en abordar las barreras y esas normas discriminatorias de género, de las que no voy a profundizar, que ya han hablado mis colegas, que sustentan también el matrimonio infantil en las niñas, ¿no? Y en ese sentido, este modelo lo que queremos y lo que busca es ayudar, acompañar a hombres y niños a reconocer y a utilizar su poder, los privilegios que tienen, incluso en estos contextos en los que ellos también obviamente son estigmatizados y discriminados, para promover los intereses, promover los intereses de las mujeres y las niñas y buscando esa transformación que hablaban Douglas y Lilian, de esas masculinidades en esos contextos que ya de por sí son muy violentos. Y garantizar una rendición de cuentas hacia las mujeres y las niñas. Tenemos una arquitectura de modelo de masculinidades que estamos impulsando en Asocio y convocando a otras organizaciones que también están presentes en el webinar,
en el desarrollo de este modelo, en el que hemos identificado cinco líneas de trabajo importantes. La primera es sobre la necesidad de que hombres y jóvenes y niños pues se hagan responsables y aliados de las mujeres y niñas que han vivido violencia basada en género, y obviamente en ese sentido hay todo un trabajo que estamos desarrollando de rendición de cuenta, de trabajo en alianzas, ¿no? Es siempre reconociendo las necesidades y las demandas de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas. Otro eje de trabajo está relacionado sobre la necesidad de que las mujeres gocen de relaciones libres de violencia, de una vida libre de violencia. Asimismo, que se reduzca la discriminación y estigmatización hacia las mujeres sobrevivientes. Sabemos, y las evidencias hablan, que las mujeres que han sido violadas y en contextos de conflicto y de crisis muchas veces son consideradas como un arma, una herramienta de reproducir ese poder hegemónico de las masculinidades. Cuando estas mujeres o jóvenes o niñas han sido violadas, con frecuencia reciben una doble estigmatización y discriminación por parte de sus parejas, y en ese sentido es necesario también reflexionar y trabajar sobre este tema en la relación íntima de pareja. Además, la necesidad de garantizar que este modelo desafíe esos roles y responsabilidades que están relacionados con el cuidado y movilizar unos roles y responsabilidades transformadores de género en el seno del hogar, en la relación del espacio privado, y obviamente la necesidad de acompañar a los hombres en reconocer sus privilegios en ese sistema de masculinidad dominante y que acompañen y tomen acciones para el cambio. Obviamente, este proceso que estamos desarrollando, que estamos articulando con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas en Venezuela, en Colombia y en Panamá, es un proceso que necesita seguir generando evidencia e información sobre lo que significa esta relación, como os comentaba, entre estas crisis humanitarias emergentes, desplazamientos forzados de niñas acompañadas o no acompañadas y la vinculación con la trata y el tráfico. Y en ese sentido, esta es una de las apuestas en las que Hayas, en contextos de frontera, estamos apostando y bueno, abro de esta forma el debate para seguir conversando, porque estoy segura que va a haber preguntas que van a permitir complementar esta rápida exposición sobre algunos de los elementos en los que nos estamos concentrando. Así que les agradezco mucho y Eugenia, adelante. Muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharles. Nos están tomando documentación gráfica de lo que estamos hablando, entonces le pido a Luis que por favor, mientras estamos en las preguntas y respuestas, comparta su pantalla para que veamos un poquito. Como les puse en el chat, la vamos a estar compartiendo y también se subirá a YouTube la grabación de este webinario. Les mandaremos los detalles al correo del registro que hicieron. Bueno, tenemos varias preguntas. Hay un monto de preguntas, Lilian, que son específicamente en profundizar el caso que presentaste. Les interesa saber si se involucraron a docentes, directivos, madres, padres de familia, a líderes religiosos y comunitarios, para conocer cuáles son sus perspectivas sobre masculinidad en la intervención y si se hizo algún tipo de capacitación con ellos y ellas. También preguntan si se quedaron en educación básica o si se fueron también a universidades, cómo integraron la perspectiva de interculturalidad, las cosmovisiones indígenas y los saberes indígenas, y si puedes compartir dónde pueden conocer más sobre la sistematización de la investigación. Y en general también nos preguntan si hay otros materiales, investigaciones, manuales, guías, y si se van a compartir las presentaciones para profundizar. Y hay otras preguntas que son más profundas, que se las voy a leer. Si les parece bien, las presentamos y luego vuelvo a darles la palabra para que puedan expandirse sobre lo que se pregunta. En especial hay una pregunta sobre el tema de los grupos de hombres.
Preguntan si hay una guía para trabajar el tema de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los grupos de hombres en específico. También, bueno, hay una pregunta muy cándida que una compañera psicóloga tiene un nene de 4 años que le gusta cocinar y juega con un muñeco que es su bebé y le cuida como papá. ¿Es correcto que eso lo haga? Para Douglas, reconociendo que el Comité de los Derechos del Niño recomienda al Estado, además de señalar los 18 años para el matrimonio, que se pongan en marcha programas integrales sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil y las uniones tempranas, preguntan cuáles deberían ser las características de políticas enfocadas a esa problemática y si hay evidencia de que las políticas hayan disminuido la prevalencia de matrimonio y uniones infantiles y tempranas, ¿no? María Isabel Cordero nos pregunta cómo trabajar la idea de que las hijas son propiedad de padres y por tanto una mercancía por la cual se puede obtener algún ingreso. Y la segunda pregunta que ella tiene es cómo trabajar con las madres el tema de nuevas masculinidades para que aporten a la educación de sus hijos varones y que se disminuyan las nociones sobre la necesidad de casarse o juntarse con niñas o adolescentes cuando son adultos. También Mónica Beltrán dice que es muy importante trabajar con maestras y maestros porque su rol educativo tiene una influencia en la conformación de la masculinidad de niños y adolescentes. Le parece que es importante incorporarlo en las acciones que se hacen, ¿no? María Isabel Cordero además nos pregunta si se puede considerar que con los matrimonios y uniones infantiles y forzados se hace una estrategia para tapar la homosexualidad en algunas culturas. Gerardo Cabrera nos pregunta cómo se pueden enfrentar los aspectos culturales, no solo las religiones. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas están normalizados los matrimonios forzados, pero también los rituales de machismo. También quieren saber si es posible, perdón, esto que ya le había dicho yo a Lilian de las especificidades. A Douglas le preguntan si en el foro que se hizo con adolescentes hubo una división de edades entre 10 y 14. Hola. Y entre 15 y 19 y cuáles fueron las diferencias más significativas, ¿no? También nos preguntan, Emma, que si en el marco de situaciones extremas, en donde el sexo como medida de autoprotección para mujeres, niñas y adolescentes, se podría considerar que los matrimonios y uniones infantiles y forzados son una estrategia de sobrevivencia. Y Alejandra Bajonero nos pregunta cómo abordar la violencia intrafamiliar que se desata cuando se trabaja en la deconstrucción tanto de niñas como de niños, cuando comienzan a poner límites o expresan su voz, que se ha visto que la violencia se incrementa por la resistencia de las familias, en específico en el caso de los padres. Angélica Rodríguez pregunta que si desde los estudios de género de los varones, ¿cuáles han sido los alcances que se han tenido en las propias experiencias de los hombres? Por supuesto, sin generalizar, al reconocer su papel de privilegio en este sistema patriarcal y los cambios en sus prácticas cotidianas. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de género sobre la violencia que ejercen hacia sí mismos? Y pues como un recuento de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en ese tema, ¿no? Y finalmente, también para Emma y Margaret, si tienen ideas de qué estrategias en el sector salud serían interesantes intervenir para trabajar en masculinidades. Y para Emma, ¿cuál es la relación que tienen con los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado cuando están trabajando? Si quieren, aquí que paramos un momento, que es bastante,
y vemos si seguimos con las siguientes, ¿no? Les doy la palabra en el mismo orden. Margaret, después Douglas, Lilian y Emma. Gracias. Margaret. Voy a intentar responder a la pregunta sobre cómo trabajar la idea de que las hijas son propiedad de los padres y también cómo trabajar con las madres para construir una nueva masculinidad. Yo creo que me interesan mucho las intervenciones que tocan en el tema de la solidaridad intergeneracional, porque hay en todo que tiene que ver con sexo, claro, y con otros asuntos también, la comunicación entre padres, madres y hijos y hijas es muy limitada, y yo creo que desarrollar esta solidaridad abre el espacio de un intercambio que puede calmar un poco los padres y dar la oportunidad de escuchar a sus hijos y hijas para dar la oportunidad de los jóvenes hablar de sus deseos, de sus experiencias, y también construir una oportunidad para los padres que nunca tienen espacio para cuestionar sus propias experiencias y si realmente los quieren replicar en la vida de sus hijos. También es muy importante cuanto a las hijas como propiedad, claro, trabajar con las oportunidades que tienen estas hijas como alternativas al matrimonio y la posibilidad de desarrollar en papeles no solamente dentro de la familia. Concordo que es extremadamente importante trabajar la masculinidad con maestros y maestras en la escuela y también con el contenido de lo que está siendo enseñado en las escuelas. Tocando en el tema de los aspectos culturales, yo creo que es más fácil de cierta manera identificar la cultura de grupos indígenas, pero realmente los valores y las prácticas que tienen a ver con el matrimonio infantil tienen mucho a ver con todas nuestras culturas y que debemos intentar identificar los valores y los conceptos y cómo existen como una red entre estos valores y conceptos que no permiten decisiones que rompen con esta perspectiva del mundo. La religión, necesito pensar un poco más. Fue Margarita que mencionó la cuestión de la religión. Tengo algunas ideas. Y por último, alguna estrategia para trabajar en el sector salud. Yo creo que yo creo que es tan importante, y Douglas tocó un poquito en esto al hablar de la salud sexual y reproductiva al inicio, es que debemos cambiar la cultura de la salud sexual y reproductiva y ayudar a los hombres a ver esta parte de sus vidas como
algo esencial para ellos también, que no sea algo que pertenece solamente a las mujeres o que es la responsabilidad de las mujeres, pero que ellos tienen que cuidarse y desarrollar buenas relaciones con otras personas. Espero, Douglas, que pueda hablar un poco más sobre este tema. Bueno, voy a pasar la palabra a otra persona. Douglas. Gracias, Margaret. Bueno, gracias por todas las preguntas, un espacio interesante de preguntas, de reflexiones. Bueno, hay varias preguntas vinculadas a cuáles son los avances en el trabajo de las masculinidades con los hombres. Es una pregunta bien compleja, pero sin duda alguna creo que a nivel del contexto del trabajo antes de esta pandemia COVID-19, coronavirus, bueno, era evidente y claro que es importante poder trabajar con los hombres para trabajar con las masculinidades y, por supuesto, poder trabajar como la masculinidad hegemónica tradicional es un factor de riesgo para la vida de los niños, para la vida de las niñas, para la vida de la comunidad y, por supuesto, para la vida de los propios hombres. Entonces es importante un avance a nivel de América Latina, que es importante que los hombres necesitamos generar nuestros propios procesos de reflexiones individual, colectivo, y que todo lo que hagamos está vinculado a esas maneras de ser hombre en nuestra vida cotidiana. Entonces, así como muchas estudios reflejan al nivel de alrededor de los hombres, la violencia, que los hombres son parte del problema, entonces también es importante saber que los hombres, la solución implica transformar esa masculinidad tradicional, esa masculinidad que genera diversos tipos de conflictos a nuestros entornos. Y algo muy importante dentro de este proceso del trabajo con los hombres es que debemos de generar un proceso de reflexión transformadora de género que implique cómo poder transformar esas prácticas culturales que violentan los derechos de los niños, que violentan los derechos de las niñas. Y por supuesto, cuando hablamos de trabajar la masculinidad, es un eje fundamental, es poder trabajar esa sexualidad machista, esa sexualidad que se promueve de un hombre, de una masculinidad depredadora del cuerpo de las niñas, del cuerpo depredadora de las mujeres, cosificadora, que violenta, que transgrede esos cuerpos y poder promover otras formas de vivencia de una sexualidad más responsable y que cuestione que los hombres no son los dueños del cuerpo de los niños, de las mujeres, y que dentro de lo que Margaret habla alrededor de una sexualidad que tiene que desmontar esa mirada de que los hombres se rejuvenecen estableciendo relaciones con las niñas, entre más tempranas, son hombres que se vuelven más atractivos para otras mujeres, y el tema de desmontar la complicidad masculina de estas formas de vivencia de la sexualidad que violentan los cuerpos de las niñas y los niños. Entonces es importante que los hombres hablemos con otros hombres, de no quedarnos callados alrededor de esta vivencia, de estas prácticas. Y dentro de una de las preguntas que decía es que para nosotros es fundamental que hablemos de paternidad y cuidados, porque no solamente somos tutores, guía de los niños y guía de las niñas, sino también somos referentes de los niños en nuestra casa, de la niña en nuestro hogar, del entorno comunitario. Entonces, si los niños están jugando en el tema de los cuidados, es parte de mostrar los aprendizajes que tienen. Tenemos que cambiar esos referentes alrededor de lo que hacen los niños en nuestras casas y de una crianza positiva de lo que estamos promoviendo. Y ahí hay, bueno, ¿cuáles son los materiales que estamos trabajando sobre masculinidades? Hay varios materiales sobre una guía del manual H, hombres y jóvenes en América Latina, para trabajar sobre masculinidades con hombres y mujeres jóvenes, el programa P, el programa H, que es sobre el programa de paternidad y cuidado, digamos que han sido, y otros programas en América Latina que han sido validados, evidenciados alrededor de los cambios en actitudes, comportamiento, normas sociales entre pares, y por supuesto trabajando niños, adolescentes, jóvenes, los papás, las mamás, los maestros, las maestras. Y otra de las cosas que alguien planteaba aquí una de las preguntas es que en los foros, en los espacios que hemos trabajado, trabajar con niños varones de 10 a 14 años tienen otros intereses de cara
al crecimiento, de cara a la socialización. Digamos que en este grupo etario de 10 a 14 años todavía hay una inocencia alrededor de esta construcción social de lo que esperan los hombres, pero ya desde los 14 a los 16 años hemos visto que hay una mayor presión social de que estos niños deben de tener novias, hay alrededor de su vivencia y la sexualidad para demostrarle a otros mayor presión social de otros grupos de adolescentes varones. También nos comentan el tema del bullying que viven en escuela a nivel comunitario por el tema de la presión de mostrar que son hombrecitos, de mostrar su hombría que está comprobada por el tema de el noviazgo. Digamos, hay una presión social también al tema de el noviazgo entre adolescentes y jóvenes, y que también se promueve violencia en el noviazgo. Entonces también es importante cómo reflexionar de la violencia entre los propios pares, la vivencia del noviazgo, promover un noviazgo. En Nicaragua, por ejemplo, la Red de Masculinidad por la Igualdad de Género hizo una campaña que se llama Promoviendo un Noviazgo Igualitario. Hicieron un material educativo para reflexión con adolescentes varones entre 14 y 16 años, material educativo que proviene de la reflexión. Hicieron una campaña de trabajo y luego también recuerdo que en Nicaragua, cuando organizamos las casas municipales de adolescentes jóvenes, que se promovía desde UNFPA, también en espacios entre pares que se cuestionaba, se reflexionaba dentro de la sexualidad para la prevención de los embarazos en adolescentes, pero también para un modelaje de otra masculinidad entre adolescentes jóvenes mucho más igualitaria, respetuosa, que les ayudara a establecer un diálogo con otros pares, pero también con sus papás, con sus mamás. Y dentro de eso también, para cerrar, creo que Margaret ahí nos decía cuáles son las evidencias de que un Estado, un gobierno promueva una ley que sancione que no se pueden casar las niñas a esta temprana edad, que se sancione a nivel comunitario de desmontar estas normas sociales, culturales, que no se permita que se van a casar estas uniones tempranas, que se sancione, que se cuestione a todos los niveles. Creo que es importante poderlo abordar de una manera mucho más integral. Y por supuesto, ya alguien nos decía de mis colegas, nos cuesta como todavía nos hace falta seguir sistematizando estas buenas prácticas, divulgándolas, compartiéndolas, y luego también cómo poder promover un enfoque inter y multisectorial, lo que estamos trabajando con las niñas, con los niños, con los papás, con las mamás, con el sector salud, con el tema de educación, cómo promovemos un enfoque interseccional que se vinculen los programas de prevención con los que están brindando servicios de atención, salud, acompañamiento, pero creo que es un gran reto el generar estos espacios, y creo que este webinario nos ayuda a poder generar este diálogo, esta iniciativa. Y luego también, Emma, alrededor de estas situaciones de emergencia, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos los hombres alrededor del tema de los cuidados y alrededor del tema el tema de la desprotección, de las vulnerabilidades, y alrededor de esto cómo se refuerzan en estos tiempos el tema de estas prácticas machistas, estereotipos machistas alrededor del cuerpo de los niños y las niñas? Entonces es importante que sigamos evidenciando y trabajando estos elementos. Muchas gracias. Lilian, no sé qué tanto puedes abordar más las preguntas de concretar sobre el caso de ustedes, por favor. Gracias, Eugenia. Sí, definitivamente, en principio agradecer por las preguntas, y también son válidas en el sentido en que también nos ayuda a nosotros como organización también a revisar ciertas cosas que de repente no vemos. Y una de las cosas que quería compartirles es que definitivamente lo que compartí con ustedes de la experiencia del trabajo de masculinidades fue solo una de las líneas en el marco de todo un proceso. Digamos, un proceso que va dirigido especialmente a las niñas en el acceso a la información y formación. También fue un proceso en las aulas en donde se utilizaron varias metodologías lúdicas para que las niñas también se apropien de sus derechos. Entonces, en ese marco,
el proceso se enfocó, o sea, su foco principal son las niñas. Alrededor de esto se trabajó el tema de las masculinidades, con la experiencia que ya les expliqué, pero también trabajamos con padres y madres de familia. Les podemos decir que fue uno de los desafíos también muy fuertes en términos de cómo realmente en contextos en donde actores muy pocos que han intervenido, pues en realidad fue muy que los papás o las mamás realmente mostraran como ese interés en decir, bueno, sí es importante esto o hay que cambiar actitudes, sino que fue un desafío, un acercamiento, un proceso de sensibilización que se realizó con los padres y madres de familia. No podemos descartar que hubieron algunos, digamos, algunos papás o algunas mamás que se evidenció, digamos, de alguna manera esa reflexión individual o de pareja que se hace y que lo expresaron en algún momento, en decir, bueno, en realidad también no tenemos acceso a información, por ejemplo, o en reafirmar que fueron criados así, o sea, esos patrones de crianza intergeneracional está presente. Entonces, de alguna manera son parte de los, digamos, de los aspectos identificados. Por otro lado, también con los docentes se hizo un proceso, no con todos los docentes de los centros educativos, porque en realidad también hubo resistencia. Digamos, hubo resistencia en algún momento de algunos docentes en decir, bueno, hay un acomodamiento en términos de que los docentes pues se dedican a dar clases y ya, y en otros casos en donde no se promueve la auditoría del cumplimiento de los deberes de los docentes, también hay un acomodamiento en que no les interesa simplemente dar las clases que les corresponde, si es que las dan, porque en algunos casos incluso los mismos padres de familia nos decían, bueno, pero los docentes también vienen en estados de ebriedad a veces, entonces, ¿qué esperamos de docentes con esas actitudes? Entonces, en ese sentido también se pudieron identificar que han habido casos en donde los mismos docentes abusan de las niñas. Entonces, en ese sentido, lo que promovimos con los docentes es partir desde el mandato institucional del Ministerio de Educación en este caso. En Guatemala hay un protocolo que tiene el ministerio, que es un protocolo de atención en casos de violencia sexual, que en algunas áreas identificamos que ni siquiera la conocen. Entonces, uno de los procesos que hicimos fue justamente colocar en formación esa parte, que los docentes conozcan que no es solamente que ellos están para dar clases desde una perspectiva tradicional, sino que también cómo desnaturalizar sus actitudes que no contribuyen a digamos, a espacios más seguros, a aulas más seguras. Entonces, en ese sentido, sí algo que nosotros aprendimos mucho como CARE es que justamente los procesos son graduales. No solo con los docentes, con los padres de familia, los niños y las niñas, sino con todo tipo de actor cuando llegamos en comunidades digamos, con un nivel de machismo muy arraigado, los procesos deben de ser graduales. Empezar con procesos, no, si lo quiero decir en términos muy simples, de un enfoque, desde un manejo suave e ir como elevando el abordaje, porque en realidad hacerlo muy de frente, han habido experiencias también en donde las comunidades se organizan e incluso han eliminado las organizaciones de las comunidades. Entonces, sí, realmente también es un desafío trabajar esta parte. Por otro lado, el tema de la interculturalidad, como lo mencionaban ustedes, es parte, digamos, de alguna manera de las cosas que debemos de seguir trabajando. La experiencia que nosotros tuvimos, como digo, fue casi el 100% con comunidades indígenas, pero cuando hablaba hoy de racismo me refería, por ejemplo, que los chicos decían, bueno, cuando nosotros vamos a los centros de salud o a los espacios para jóvenes y que son atendidos por adultos que no son indígenas, se ve, digamos, esas actitudes raciales en la atención. Entonces, en ese sentido es que yo hablaba hoy de esa interseccionalidad. Entonces, considero que el tema de la interculturalidad digamos, en comunidades en donde conviven indígenas y no indígenas sigue siendo un desafío.
Por otro lado, en cuanto a la división de las edades, nosotros trabajamos aproximadamente con adolescentes de 13 a 16 años de edad. Veíamos que los chicos de alguna manera de menor edad eran los menos expresivos y los de mayor edad eran más expresivos. Fue diversa la reacción de los adolescentes. Y nosotros podemos decir que fue una lección aprendida para nosotros, digamos, cómo las edades debemos de ponerle más atención en próximos procesos. Pero como digo, esto fue un primer acercamiento que hicimos con los hombres adolescentes y realmente nos dejó muchas lecciones aprendidas. Por otro lado, cuando hablábamos hoy también de los diferentes actores, como Care, también era importante para nosotros involucrarnos en aquellos espacios que promueven la paternidad y maternidad responsable, justamente como lo decía Douglas. Me parece que, digamos, a nivel de los movimientos sociales y a nivel, digamos, de la corresponsabilidad de los estados, también cómo se hacen funcionales aquellos espacios en donde de alguna manera deben de garantizar que la paternidad y la maternidad debe ser responsable en el marco del ejercicio de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, sí consideramos que sigue siendo una deuda, sigue siendo un desafío y por ende también estos procesos de masculinidades transformadoras considero que es parte de un debate, digamos, de alguna manera dentro de diferentes actores que trabajamos esta parte por la diversidad de contextos, por la diversidad de culturas y en el caso de Guatemala que tenemos pues 4 culturas reconocidas y cada cultura tiene su particularidad. También vi dentro de una de las preguntas en el chat que decía, bueno, étnicamente es un tabú. Yo creo que esa parte todavía sigue siendo un debate político. A nivel Guatemala y América Latina justamente ha sido una de las cosas que se ha puesto a discusión. Cómo cuestionamos también el patriarcado y el machismo desde diferentes enfoques. Digamos, cómo el movimiento feminista nos aporta, pero cómo también la historia de pueblos indígenas nos puede también dar otra mirada y otros tipos de abordajes. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Para quienes han estado mandando preguntas, ya le pasé a Emma de una vez un par para que integre en este segmento. Emma, por favor. Muchas gracias, Eugenia. Uno de los desafíos que vemos en América Latina es esta dificultad en hacer visible esta problemática. Y en ese sentido, cuando hablábamos con las personas en las comunidades y dicen que esta problemática no existe, con frecuencia dicen que estas son prácticas que solo ocurren en los pueblos indígenas, pero las evidencias y lo que hemos podido recopilar a través de las diferentes investigaciones demuestran que esto no es un problema solamente en los pueblos indígenas, sino que es una problemática que atañe a las diferentes poblaciones y es muy importante también no olvidar esto, porque esto contribuye, ¿no?, a continuar ese estigma y discriminación sobre las poblaciones indígenas y es por ello la necesidad de trabajar muy de la mano con el movimiento Mujeres Indígenas y que ellas mismas no sean las abanderadas de poner en cuestión estas prácticas que existen en población indígena. Obviamente, un poco en la línea de lo que planteaba Lilian. Por eso esto lo quería comentar, porque me parece que es sumamente importante. Y eso también en contextos de las crisis humanitarias emergentes, en los contextos de conflictos que vivimos en la región. Y si es difícil ya visibilizarlo en un contexto entre comillas, tranquilo, apacible, con los diferentes desafíos sociales que pueden haber los países, imaginémonos lo difícil que es visibilizarlo en un contexto de respuesta humanitaria, ¿no?, a lo que estamos viviendo en la región, ¿no?, con estos procesos de movilidad humana, de desplazamiento forzado, de diferentes tipos de migración, de personas demandando refugio. Es mucho más complejo, porque además en esos contextos la necesidad de recordar, ¿no?, todo esto que estamos debatiendo, ¿no?, esta desigualdad que existe en las condiciones en las que se encuentran las mujeres y las niñas en todos estos procesos de condición de movilidad humana. Eso ya también es un desafío. Por lo tanto, es muy importante no perder de vista y seguir insistiendo en los diferentes espacios donde trabajamos sobre esta problemática, porque sigue siendo un desafío también de posicionarlo, de hacerlo visible en los contextos de las organizaciones que trabajan la respuesta humanitaria.
Esto sabemos que en otras regiones, y tenemos mucho que aprender, y por ejemplo la crisis en Siria, o la guerra más que una crisis, podemos aprender muchas de los procesos, las respuestas que se han dado a esta problemática que también estamos evidenciando en América Latina y hay que seguir insistiendo, ¿no? Y en ese sentido, alguien comentaba y preguntaba sobre los sistemas de protección. Obviamente en este contexto, Hayas está trabajando muy de la mano con las agencias de Naciones Unidas que tienen el mandato en la respuesta humanitaria de diferentes temas. Estamos trabajando muy de la mano con el Fondo de Población, que tienen la responsabilidad de empujar toda la respuesta en relación a la violencia basada en género, con el ACNUR, con UNICEF, y obviamente este trabajo no lo podemos hacer sin trabajar de cerca con los estados, con los gobiernos y obviamente garantizando que se hace referencia a los sistemas de protección cuando nos encontramos en situaciones donde las niñas obviamente están viviendo una situación de matrimonio y uniones forzadas. Pero no es sencillo porque sabemos muy bien los desafíos que existen también en la respuesta de esos mecanismos, esos sistemas de protección para la infancia, ¿no? Pero en ese sentido sí que hay un trabajo de articulación con UNICEF, con estas agencias que estamos dando acompañamiento, pero todavía es muy importante tener realmente una alerta y estar muy atentos y atentas porque niñas que pueden ser referidas por situaciones de abuso, de situaciones de desplazamiento no acompañados, esas niñas pueden haber atravesado una situación en las cuales han estado explotadas sexualmente, también pueden ser niñas que han logrado escapar de las redes de trata. Entonces, es una mirada integral en donde podemos identificar si en esos contextos, en esas circunstancias específicas y particulares para cada niña y adolescente ha habido también una situación en la cual ha estado forzada a unirse con un hombre mayor a ella. Y en ese sentido, alguien comentaba en el chat sobre si el matrimonio en uniones forzadas es una estrategia de sobrevivencia. Y yo más que una estrategia, vuelvo un poco a la reflexión que estamos teniendo, es una situación, es una construcción, es una situación a la que las niñas están expuestas por un sistema, una construcción social, machista, estructural, ¿no? Que como hemos visto afecta a todos los sistemas de la sociedad, al sistema de la familia, de las escuelas, de los servicios de salud, y esas niñas en ese desarrollo a lo largo de su ciclo de vida aprenden, ¿no? Lo han visto en sus madres, lo han visto en sus abuelas, esa violencia se va transmitiendo generación en generación, que esa es una alternativa más o menos esperada, ¿no? En su vida. Y en un contexto en donde obviamente hay una extrema pobreza, hay una extrema precariedad, no hay acceso a la electricidad, no hay acceso al alimento, hay una necesidad de salir de ese contexto familiar para buscar una alternativa de vida, el tener un hombre mayor, ¿no? Que supuestamente tiene acceso a recursos, que va a responder por esa niña, va a protegerla, va a garantizar supuestamente su proyecto de vida, pues es una situación en la que se ve forzada. Y por eso que cuando tenemos este debate con muchas compañeras y compañeros sobre los matrimonios y uniones y utilizamos el concepto de forzado, recordaremos que ese concepto de forzado está vinculado a todo esto que estamos debatiendo hoy sobre esos sistemas machistas estructurales que definitivamente no dan otra alternativa de vida a las niñas, porque lo que se espera es que sean buenas esposas, buenas madres y que respondan a ese rol de género. Entonces, en un contexto de crisis, obviamente no hay muchas alternativas y esta es una de ellas, en la que las niñas pueden, ¿no? Salir adelante, si podríamos decirlo, pero obviamente con todas las consecuencias que hemos conversado. Alguna persona hablaba sobre la relación de las pandillas y cómo instrumentalizan los cuerpos de las niñas como objeto sexual. Faltan evidencias, necesitamos seguir investigando sobre este tema, pero sabemos, como la persona que lo ha comentado, El Salvador, que en nuestro trabajo comunitario lo estamos viviendo, lo estamos viendo, que esto es una realidad también, ¿no? Y esto, desde un poco la perspectiva que estamos trayendo en Hayas, esto también es una crisis invisible. El matrimonio y uniones forzadas de niñas es una crisis humanitaria en sí misma, que viene a sumarse a ese contexto de violencia que atraviesa la región de América Latina y además profundizada
pues por esta crisis humanitaria vinculada pues a la condición de movilidad que viven muchas mujeres y niñas y obviamente se ven expuestas a los matrimonios. De esta forma, sí, obviamente esto también estaría dentro de este análisis de la relación entre bueno, pues estos sistemas de violencia y cómo las niñas están siendo ¿no? utilizadas como un objeto de intercambio sexual y como una guerra entre las maras, entre las pandillas, o un objeto que es explotado sexualmente dentro de las redes de tráfico que obviamente atraviesan toda la región. Había otra pregunta que me ha mandado Eugenia por el WhatsApp en relación a esta crisis que vivimos adicional, que es el COVID, esta pandemia, y uno de los desafíos que estamos viviendo en Hayas y otras agencias y organizaciones es cómo seguimos brindando atención y apoyo no solamente a las mujeres, sino también a las niñas adolescentes que están encerradas en sus casas, con frecuencia hacinadas en espacios pequeños y que obviamente pues están saliendo muchos documentos producidos por agencias de Naciones Unidas, por Girls Not Bride, por organizaciones de la sociedad civil, sobre cómo evidenciamos un incremento de la violencia y obviamente esto tiene que tener un impacto específico también en la vida de las niñas, ¿no? Que tenemos que seguir investigando. Nosotros desde Hayas estamos dando atención psicosocial, estamos monitoreando situaciones de mujeres y jóvenes que están viviendo en situaciones de violencia, pero es un desafío y es complejo saber realmente lo que está pasando en la casa con las niñas. Tenemos hipótesis, tenemos alguna información también que vienen de las lideresas con las que trabajamos a nivel de las comunidades en los países que os he mostrado. Y también sabemos que en este proceso hay personas que no están encerradas, ¿no? Estas personas que están atravesando América Latina, que las llamamos caminantes, que están en movilidad, que están desplazadas, estas personas están en las fronteras, hay información, sabemos que en todas las fronteras de América Latina, Colombia, Panamá, en Venezuela con Colombia, con Brasil, varias agencias de Naciones Unidas, Hayas, estamos dando respuesta, sabemos que ahí esas personas siguen en una cotidianidad más o menos normal y siguen obviamente habiendo situaciones en las cuales niñas siguen siendo captadas para redes de trata, donde siguen habiendo situaciones en que las niñas son forzadas a desplazarse con hombres mayores que no pertenecen a sus familias y además con otro elemento complejo que es las personas venezolanas que están retornando a Venezuela. Imaginaros, ¿no? Después de haber transitado, caminado hacia otros países, están devolviéndose a Venezuela debido a esta pandemia que es el COVID y las diferentes violencias que están viviendo. Y en ese sentido sí que tenemos algunas evidencias que nos están llegando sobre niñas no acompañadas, niñas que vienen con sus familias que también están expuestas a esta problemática, ¿no? De los matrimonios. No sé si he respondido a todas las preguntas, pero podemos seguir en el debate. Yo creo que están aquí todas, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emma. Bueno, ya no han mandado más preguntas. Creo que hemos contestado más o menos de una forma integral. Estamos poniendo algunos recursos en el chat y estamos viendo la documentación gráfica que vamos a mandar. El webinario, la grabación se va a subir a YouTube y les vamos a mandar el link también. Yo creo que lo más apropiado sería que tengamos otro webinario porque claramente el tema está de mucho interés para la región. Necesitamos profundizar un poco más en lo que se ha mencionado, de lo que sí sabemos entre las conexiones de los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas, que funciona para trabajar en los enfoques transformadores de género y en cómo podemos construir otra forma de relacionarnos a nivel comunitario. También me gustaría hacer énfasis en la pregunta que se hace sobre las políticas públicas y creo que eso es muy importante. Los enfoques transformadores de género, por supuesto, tienen su corazón en procesos comunitarios como los que se han descrito, pero es muy importante que haya también procesos de referencia y contrarreferencia a los servicios y que se tomen en cuenta desde el Estado como parte de sus responsabilidades, de sus obligaciones, ¿no?
Hay muchos recursos que se han desarrollado sobre cómo se debe hacer esa vinculación con las políticas públicas, y realmente el tema de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas tiene al centro de sus raíces la desigualdad de género. Entonces, claramente no vamos a poder transformarlo si no cambiamos esta desigualdad, ¿no? Pues les agradezco muchísimo, fue un placer organizarlo, no me presenté. Soy Eugenia López Uribe del equipo de América Latina de Girls Not Brides. Mis compañeras Elvira y Gabriela están también conectadas. Les agradecemos a Promundo, a Jaya, aKer, a Men Engage Puntos de Encuentro que hayan estado con nosotros, y por favor, de verdad, pensemos en una segunda etapa de este webinario. Y agradecemos también a Luis Alberto García Sánchez, que nos está haciendo la documentación gráfica. Y bueno, pueden ver, es muy talentoso. Y pues quédense atentos para los siguientes webinarios. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Gracias, gracias. Muchas gracias, un gusto Saludos. verles, Un abrazo. compartir. Hasta la próxima. Gracias, Promundo, por el link del Zoom y por la asistencia técnica también. De nada, gracias a ustedes. Bye bye. Bye bye. Chao.